Queridos alumnos digitales, pues estamos muy contentos y algo nerviosos porque vamos a subir a la cima de la Torre Eiffel. Ya les estaremos contando parte de la historia de este emblemático, gigantesco monumento que en su momento llegó a ser la torre más alta del mundo, el lugar más alto del mundo, hecho por un ser humano. Pero inicialmente no se pensaba como un lugar que jalara la atención de la gente. Pero, ¿qué creen ustedes? A pesar de que París está lleno de museos, de palacios, de castillos, de verdaderas joyas de la arquitectura y del arte, pues la gente identifica París por la torre. Y como ya verán, ya veremos, descubriremos juntos, pues sí es bellísima, sí es portentosa y emblemática, pero le voló puntos a otros lugares que, de acuerdo a los artistas, tienen más méritos. Pues vamos a ver, ya ustedes decidan. La Torre Eiffel, inicialmente llamada Tour de 300 Mètres, es una estructura de hierro pudelado diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Nourrier y construida tras el rediseño estético de Stéphane Sauvestre, también por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. La Torre Eiffel se sitúa en el extremo del Campo Marte, a la orilla del río Sena. Es el monumento parisino por excelencia, símbolo de Francia y de su capital. Es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada posteriormente con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. De ahí que se haya convertido en todo un símbolo no solamente de París, sino también de Francia. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro entre tantos museos enfocados en el arte, la ciencia y la cultura. Tenían miedo que ese monstruo de hierro le robara protagonismo a la arquitectura parisina, como finalmente sucedió. Tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación y de radio. Hoy en día sirve además de atractivo turístico como emisora de programas radiofónicos y televisivos. En marzo de 2022 se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 a 330 metros de altura. Volviendo al tema de la controversia, inicialmente la generó para algunos porque sirvió como presentación para una exposición universal que tuvo lugar en París en 1889 y pensaban que sería algo temporal. Su tamaño fue excepcional y su silueta inmediatamente reconocible, lo que hicieron de la torre un emblema nacional. Tal vez sus críticos temían que ante la riqueza cultural, arquitectónica y escultural de la ciudad, un monstruo de hierro se convirtiera en el principal símbolo y los desplazara. Años más tarde, sus temores no estaban infundados. Dicho de otra manera, había fundadas razones para temer lo que finalmente sucedió. Hoy, la torre es el símbolo con el que inmediatamente relacionan no solo a la ciudad, sino también al país. El primer plano de la torre fue realizado en junio de 1884. Stéphane Sauvestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, se encargó de mejorar con los años su estética. En 1886, el ministro de Comercio e Industria de Francia, Édouard Lecroix, partidario entusiasta del proyecto, firmó un decreto que declaraba abierto un apoyo para la Exposición Universal de 1889. Gustave Eiffel
ganó este apoyo económico y firmó el convenio en enero de 1887 que fijó las modalidades de construcción del edificio. Resistiendo el continuo efecto de la corrosión sobre su estructura metálica, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60 del siglo XX, con el desarrollo del turismo internacional. Posteriormente, a eso se debe que acoja a 7.1 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler en Nueva York. Construida sobre el Campo Marte, cerca del río Sena, en el distrito 7 de París, actualmente es gestionada por la Sociedad para la Administración de la Torre Eiffel. El lugar emplea 500 personas y a 250 empleados directos y 250 de los distintos concesionarios instalados. Acá podemos apreciar la Torre Eiffel en comparación con otros monumentos altos en diferentes países. En la parte de abajo la distancia de esos países con respecto a París y en la parte de arriba la altura en la cima de cada una de estas estructuras. Desde la cima de la Torre Eiffel pueden observarse prácticamente París y las cercanías, es decir, la construcción urbanística donde viven 8 millones de personas de manera densamente poblada. Se puede observar el río Sena, se pueden observar imágenes de la historia radiofónica de la torre, los orígenes, un museo viviente que sigue siendo muy visitado y de alguna manera también utilizado para documentar las referencias del origen histórico de esta torre. Quienes vienen a buscar información, documentarse, observar los orígenes, también la torre les reserva esos datos para que puedan complementarlos. Incluso se presentan fotos de cuando esto era un restaurante con importantes visitantes, entre los cuales encontramos a un presidente de Francia, a un rey de Grecia y bueno, pues a un empresario portentoso que por mucho tiempo detentó la fortuna más importante del mundo. Nos referimos al barón Rothschild. Otras imágenes ilustran las diferentes utilizaciones que se le ha dado a la torre. También la fiesta de las luces que cada hora hacen vibrar a millones de personas con este intercambio se hace presente. En la presente imagen vemos también una representación en esculturas de Gustavo Eiffel recibiendo ni más ni menos que a Thomas Edison en septiembre de 1889, en donde se encuentran e intercambian puntos de vista técnicos sobre el funcionamiento en términos de la física de este monumento, el cual no solamente es visible por su tamaño, sino también altamente útil por las múltiples funciones con las que se apoyan las autoridades francesas desde 1889 hasta la fecha. Pues como dijimos, existió desde ese momento, pero hasta los años 60 es cuando se le da una utilización turística y es cuando cobra una relevancia para ese gremio del turismo. La silueta de la torre prácticamente desde el momento en que se inauguró se convirtió en uno de los íconos más inconfundibles y fácilmente reconocibles a escala internacional. Con su configuración que recuerda una letra A, su diseño piramidal clásico supone una ruptura radical con lo que hasta entonces se entendía como un edificio singular meramente rectangular. Ignorando deliberadamente la tradición de las sólidas construcciones de piedra o de ladrillo que se heredaron desde Roma a través de la Edad Media y del Renacimiento, supuso un novedoso concepto de edificio que supo sacar partido de las propiedades de un material que había adquirido su madurez técnica a lo largo del siglo XIX, el hierro pudelado o forjado, precedente inmediato del acero. Este material había permitido acometer proezas impensables hasta entonces en la realización de puentes de grandes luces.
para tener certeza, tener seguridad de que quienes suben no van a sufrir ni accidentes ni sustos en caso de sismos, este está súper reforzado. Ningún monumento está exento de algún accidente derivado de la naturaleza. Sin embargo, este tiene elementos estructurales que permiten tener una seguridad y una tranquilidad a los millones de visitantes. Los únicos elementos no estructurales son los 4 arcos de celosía añadidos en los bocetos de Soubestre por motivos de estética. Estos sirvieron para dar mayor importancia a la torre como impresionante marco de entrada a la exposición. Desde el punto de vista cromático, la torre está pintada en 3 tonos, con el más claro en la parte superior y haciéndose progresivamente más oscura hacia abajo, para complementar a la perfección el aspecto del cielo parisino. Originalmente era de color marrón rojizo, pero se cambió en 1968 a un color bronce conocido como el marrón Torre Eiffel. En esta área de la cima está prohibido sacar la mano, sacar los teléfonos para evitar accidentes si estos se caen, porque pudieran por la altura causar una severa herida o incluso matar desde esa altura con un objeto contundente a las personas que estén abajo. El 31 de diciembre de 1985 se encendió por primera vez la Torre Eiffel. Los 336 focos de color amarillo anaranjado integrados en la estructura tienen 2 funciones. Resaltan la estilizada estructura de la Torre Eiffel y garantizan la seguridad durante su funcionamiento nocturno. Anteriormente, la Torre Eiffel se iluminaba mediante unos focos exteriores mucho más numerosos, pero cuando se inauguró el alumbrado de gas, antes de que la electricidad tomara el relevo, se volvió una práctica más funcional. Los focos se encienden automáticamente al anochecer por medio de sensores. Los destellos, por su parte, se superponen en la iluminación dorada a cada hora en punto durante 5 minutos hasta la 1 de la mañana. El aviso para los noctámbulos son los últimos destellos de la 1 de la mañana, que tienen una pequeña particularidad. La iluminación dorada se apaga y da paso únicamente a los destellos durante 10 minutos. En 2004, consciente de la huella ecológica, la torre redujo su potencial electricismo de sus focos en un 40%, manteniendo al mismo tiempo la belleza de las iluminaciones. 3 años después, se renovó la iluminación del mismo modo. Aunque fotografiar y grabar la Torre Eiffel no tiene nada de ilegal, las iluminaciones y los destellos están protegidos por derecho de autor, de tal suerte que la explotación de la imagen de la Torre Eiffel de noche requiere una autorización previa y puede estar sujeta al pago de una tasa. Quienes se dedican profesionalmente a la fotografía deben ponerse en contacto con la Société d'Exploitation de la Torre Eiffel, que les indicará las condiciones de explotación de las imágenes según el caso y según el nivel de lucro. La Torre Eiffel también cuenta con el restaurante gastronómico del segundo piso llamado Jules Verne, pero para poder cenar allí hay que reservar con mucha anticipación. Esto no incluye la entrada de la visita a la Torre Eiffel. Además, en la cima de la torre también se puede beber champaña, sobre todo si es para comprometerse en matrimonio, como lo hacen las diferentes parejas que visitan esta torre para hacer de este evento algo inolvidable. Finalmente, la Torre Eiffel, como objeto de discordia, de codicia, de fascinación, de romanticismo, no deja indiferente a nadie. Cualquiera que venga, abre la boca al elevar la mirada para poderla contemplar. Rica en una historia llena de cambios, la Torre Eiffel es el lugar ideal para la foto o el video, pero eso sí, venga económicamente preparado, porque las cifras son todo menos baratas. Y bueno, pues así es como damos por terminada esta sesión en la Torre Eiffel. Impresionante, como ustedes lo pueden apreciar. Miren,
El precio bastante caro, francamente, pero ¿cuántas veces viene uno a París? Toca agarrarlo al vuelo y es pensarlo como un recuerdo de vida. Así que si andan por acá, no dejen de hacerlo, porque aunque es muy caro, excesivo diría yo, por la alta demanda de turistas, vale la pena porque es, decía, un recuerdo de vida. Nos vemos.